¿Y si la pobreza no fuera una cuestión económica, sino neurobiológica? Este libro te mostrará cómo los patrones invisibles de tu mente determinan tus decisiones financieras antes de que las razones las justifiquen. Basado en neuroeconomía, psicología cognitiva y principios de aprendizaje profundo, este audiolibro te enseñará a rediseñar los circuitos mentales que sabotean tu abundancia y de igual manera poder extrapolar este conocimiento hacia donde quieras. Descubrirás cómo tu biología reacciona al dinero, qué sesgos dominan tus elecciones y cómo reescribir tus mapas neuronales hacia la prosperidad real. Capítulo 1. El mapa invisible del dinero. Cada decisión financiera que tomas, desde la compra más banal hasta la inversión más arriesgada, no surge del pensamiento racional, sino de un complejo entramado neuronal que se configuró mucho antes de que supieras contar. El dinero no empieza en tu cartera, sino en tu cerebro. Las neuronas que codifican tu relación con la abundancia son las mismas que procesan el miedo, la recompensa y la supervivencia. Es decir, el dinero es, en esencia, una historia biológica. La amígdala cerebral, esa pequeña estructura que se enciende ante el peligro, es la primera en reaccionar cuando algo amenaza tu seguridad financiera. No distingue entre un depredador acechando y una deuda que se aproxima. La respuesta es idéntica. Tu corazón se acelera, la respiración cambia y tu mente busca refugio en decisiones que parecen racionales, pero que en realidad son reacciones emocionales enmascaradas de lógica. A la par, el núcleo accumbens, una región profundamente ligada a la dopamina, anticipa recompensas y construye la sensación de oportunidad. Esa descarga neuroquímica te impulsa hacia lo que percibes como ganancia, incluso si las probabilidades no te favorecen. La economía del cerebro opera bajo la ley del deseo, no de la estadística. En cambio, el córtex prefrontal, el sofisticado estratega del pensamiento, intenta corregir el impulso con análisis y proyecciones, pero suele llegar tarde. Interviene después de que la emoción ya decidió. Por eso, cuando compras algo que no debías o inviertes movido por la intuición más que por el cálculo, no fue un error de juicio, sino un desfase temporal entre tu biología reptil y tu raciocinio moderno. Lo curioso es que los patrones de riesgo y recompensa no son universales. Cada persona posee un mapa financiero interno formado por experiencias tempranas, modelos familiares y asociaciones emocionales. Si creciste en un entorno donde el dinero representaba conflicto, escasez o inseguridad, tu sistema nervioso aprendió que buscar riqueza es peligroso. Así, el cerebro prefiere el terreno conocido de la escasez antes que el vértigo adaptativo de la abundancia. Estos programas se graban a través de la repetición y se consolidan con hormonas del estrés como el cortisol, que literalmente modifican la estructura sináptica y reducen la capacidad de planificación a largo plazo. Es decir, la pobreza crónica no solo se hereda socialmente, sino también neuroquímicamente. Los estudios en neuroeconomía revelan que la exposición continua a la incertidumbre económica disminuye la actividad del córtex dorsolateral, responsable de la gestión estratégica y del autocontrol. En contraparte, refuerza la hiperactividad de la amígdala, atrapando al individuo en un ciclo de reacción inmediata: gastar para aliviar, endeudarse para sobrevivir, evitar pensar en el futuro porque el presente se siente amenazante. La mayoría de las personas no toman malas decisiones financieras porque no sepan sumar, sino porque su biología está en modo defensa. La amígdala y el sistema dopaminérgico se disputan el control como dos economistas enfrentados dentro de una misma mente. Uno teme perder, el otro siente la euforia de apostar. En medio tú crees elegir, sin notar que la elección fue escrita por un patrón emocional aprendido. A lo largo de la vida, esos circuitos se retroalimentan mediante pequeñas victorias y fracasos, reforzando una narrativa interna: yo soy bueno con el dinero o el dinero siempre se me escapa. No es una simple creencia, es un trazo fisiológico. Cada pensamiento sobre ganancia o pérdida genera microdescargas eléctricas que fortalecen rutas neuronales específicas.
Así, tu cerebro construye un mapa invisible del dinero, donde cada ruta representa una experiencia, una asociación emocional o un recuerdo de éxito o fracaso económico. De vez en cuando el cerebro reinterpreta viejos datos para justificar lo que siente, creando un sesgo de consistencia. Elegimos lo que se parece a nuestro pasado, incluso si ese pasado no fue próspero. Por eso alguien criado en escasez tenderá a repetir la escasez, no porque la desee, sino porque su sistema nervioso la reconoce como hogar. Pero aquí está la grieta, la neuroplasticidad. El cerebro no es un juez eterno de decisiones económicas, sino un sistema adaptativo. Lo que una vez fue un reflejo de miedo puede transformarse en una respuesta estratégica si se comprende el mecanismo. El primer paso es detectar cuando la emoción dicta el argumento racional. El segundo es detener la acción para permitir que el córtex prefrontal reescriba la historia. Esa pausa consciente es el momento donde la biología se transforma en libertad económica. Y aunque la mayoría de las personas busca el secreto de la riqueza en métodos externos, inversiones, negocios, criptomonedas, quienes realmente reconfiguran su mente descubren que la fuente está adentro. Ninguna educación financiera sustituirá al entendimiento de tus propios circuitos de recompensa y castigo. Al descifrar tu mapa invisible del dinero, adviertes que cada error financiero contiene una huella emocional y que cada avance fue posible no solo por aprender algo nuevo, sino por desactivar algo antiguo. Lo que crees sobre el dinero no es tuyo, es un eco de miedos heredados reforzados por un cerebro que solo intenta sobrevivir. Pero conocer ese mapa es comenzar a redibujarlo. Capítulo 2. Reprogramación del subconsciente económico. Desde la infancia, cada interacción con el dinero va dejando grabaciones invisibles en la estructura neuronal. No aprendemos a pensar sobre el dinero, aprendemos a sentirlo. Cuando un niño observa a sus padres discutir por deudas, su cerebro activa el eje del estrés, liberando cortisol y asociando inconscientemente el dinero con peligro. Esa asociación queda almacenada en las capas profundas del subconsciente y décadas después puede sabotear cualquier intento de prosperidad, incluso en alguien racionalmente decidido a mejorar su vida financiera. Comprender esto es el primer paso hacia la reprogramación económica profunda. El subconsciente no razona, reproduce. Cada pensamiento repetido refuerza una red sináptica, cada emoción intensa fija una creencia. Si tu sistema nervioso ha codificado el dinero como amenaza, protegerá ese modelo, evitando arriesgar, expandirte o ahorrar conscientemente. Y lo hará de manera invisible, camuflando el miedo bajo argumentos lógicos. Por eso, cambiar tu economía sin cambiar tu subconsciente es como intentar actualizar un software sin reiniciar el sistema operativo. La neuroplasticidad, sin embargo, ofrece una salida. El cerebro es maleable y la repetición dirigida puede esculpirlo. Cuando repites una visualización que conecta emociones coherentes con imágenes de abundancia, no estás imaginando riqueza, estás instruyendo a tus neuronas para crear nuevas rutas de interpretación. La ciencia ya lo ha demostrado. La mente no distingue claramente entre una experiencia vivida y una intensamente imaginada con estímulos emocionales. Por eso, visualizar una situación de estabilidad económica activa las mismas áreas cerebrales que la vivirla realmente. El secreto está en la coherencia emocional. Si visualizas riqueza mientras sientes culpa o miedo, el subconsciente detecta la incoherencia y refuerza la programación anterior. Por el contrario, si acompañas la imagen con gratitud y certeza, la señal neuronal se registra como real y comienza a sustituir la codificación vieja. Este fenómeno es medible en neuroimagen funcional. Las conexiones del hipocampo y la corteza orbitofrontal cambian su patrón de actividad después de solo unas semanas de práctica enfocada. Una técnica efectiva consiste en reconstruir el propio diálogo interno. Las frases automáticas como «el dinero se va rápido» o «no soy bueno administrando» actúan como microprogramas. Cada vez que se repiten, sincronizan áreas del sistema límbico con respuestas de estrés y escasez. Sustituirlas por afirmaciones basadas en evidencia, como «aprendo a dirigir mis recursos con precisión», genera una respuesta biológica más neutra y funcional.
No se trata de positivismo superficial, sino de lenguaje neuronal. Las palabras que usas determinan la química que secretas. Otra vía de reprogramación subconsciente es la exposición dirigida. Si tu cerebro asocia riesgo con pérdida, es porque el sistema dopaminérgico nunca ha recibido suficiente recompensa después del desafío. Debes crear esas evidencias. Empieza con pequeñas acciones repetidas que impliquen dinero. Invertir poco, ahorrar poco, gestionar algo nuevo, para que el sistema límbico experimente placer en vez de amenaza. Así, cada experiencia positiva genera neuroinformación de seguridad. Con el tiempo, el circuito de evitación se apaga y da paso al de búsqueda. La curiosidad reemplaza el miedo. Los ejercicios de neuroentrenamiento son la herramienta práctica de esta reprogramación. Cada día, reserva instantes específicos para respirar profundamente, fijar tu atención en el cuerpo y evocar la sensación física de estabilidad, expansión torácica, calma abdominal, pulso equilibrado. Este estado fisiológico es la base biológica de la abundancia, porque enseña al sistema nervioso a asociar prosperidad con serenidad. Desde ahí, introduce visualizaciones. Imagina cifras, contratos, oportunidades, pero no desde la ansiedad de obtenerlos, sino desde la certeza de que ya están en curso. Esa diferencia cambia el campo neuroquímico. Tu subconsciente no obedece tus palabras, obedece tus frecuencias emocionales. En paralelo, elabora un registro diario de pensamientos financieros automáticos. No los juzgues, clasifícalos. Identifica cuáles provienen de miedo, culpa, exceso de control o falsa prudencia. Al observarlos sin resistencia, debilitas su fuerza, porque la observación consciente activa el córtex prefrontal, que inhibe la amígdala, la raíz del automatismo emocional. Es reprogramar mediante atención consciente. Finalmente, incorpora el concepto de identidad económica. No basta con actuar de manera diferente si tu autoconcepto permanece igual. Si te defines interiormente como alguien que apenas sobrevive, cada mejora será temporal. La mente inconsciente mantiene la coherencia entre creencias e identidad. Si percibe contradicción, sabotea los resultados para restaurar el antiguo equilibrio. Por eso, el paso más poderoso es reformular quién eres en relación al dinero. Declárate investigador de tu propia prosperidad, alguien que analiza, ajusta y evoluciona. No buscas riqueza como meta, sino como consecuencia natural de un cerebro bien entrenado. Con esta perspectiva, cada decisión financiera se convierte en un ejercicio de neuroingeniería aplicada a la vida. Desde ese momento, tu economía deja de ser azar y se convierte en aprendizaje biológico consciente. Capítulo 3. Códigos biológicos de la abundancia. La abundancia no comienza en una cuenta bancaria, sino en el sistema nervioso. Es un fenómeno biológico antes que económico. Cada creencia sobre el dinero tiene su correlato químico. Cuando alguien se siente merecedor de prosperar, su cerebro libera dopamina y serotonina en proporciones específicas. Cuando se siente culpable por hacerlo, la misma maquinaria que debería impulsar la acción se convierte en un circuito de autoboicot. El cuerpo no distingue entre una amenaza física y una financiera. Ambas activan el eje del estrés, disparando cortisol y adrenalina. La diferencia entre quien prospera y quien fracasa no es la suerte, sino la capacidad de regular estos estados internos. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación, la molécula del deseo y la dirección. En una mente entrenada, impulsa el proyecto, la curiosidad y la estrategia. En una mente desentrenada, produce adicción al resultado y frustración inmediata. Entender esto es esencial. La abundancia no depende de la dopamina en sí, sino del modo en que tu sistema la gestiona. Si cada vez que te acercas a la prosperidad, tu cerebro experimenta saturación dopaminérgica sin recompensa estable, aprenderá a evitar los mismos comportamientos que la generaban. Es decir, tu propio sistema químico puede volverse antirriqueza. La serotonina, por su parte, regula el sentido de suficiencia.
La verdadera abundancia es el equilibrio dinámico entre dopamina y serotonina, un circuito que impulsa hacia el crecimiento sin perder gratitud ni estabilidad. Cuando la serotonina es baja, aparece la insaciabilidad, y el individuo convierte el dinero en sustituto de autovaloración. Si es excesiva, el conformismo inhibe la acción. Este equilibrio no se logra con pensamientos positivos, sino con entrenamiento mental y hábitos de autorregulación fisiológica, respiración lenta, descanso adecuado y propósito integral. Luego está la oxitocina, la hormona de la confianza, que actúa como puente entre la empatía y la cooperación económica. Sociedades con mayor capital de confianza generan ecosistemas económicos más estables. La neurociencia moderna demostró que las decisiones de inversión activan los mismos circuitos cerebrales que la empatía interpersonal. Por ello, invertir en cooperación no es un acto altruista, sino biológicamente rentable. En el nivel biológico más profundo, la percepción de abundancia está vinculada a la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso y la regeneración celular. Cuando este sistema domina, el cuerpo interpreta que el entorno es seguro y el cerebro abre recursos cognitivos hacia la creatividad, la planificación y la visión a largo plazo. Pero cuando el sistema simpático, el del estrés, gobierna, la mente se vuelve miope, centrada en la supervivencia inmediata. Es aquí donde muchos fracasan sin saberlo. Viven financieramente desde la biología del miedo. La transformación no requiere forzar pensamientos positivos, sino reeducar al cuerpo para que vuelva a sentirse seguro en la expansión. Esa sensación de seguridad interior es el terreno biológico de la abundancia. En este proceso, el sueño es una herramienta subestimada. Durante el sueño profundo se consolida la memoria emocional y se reajustan los niveles hormonales. Dormir menos de 6 horas altera la sensibilidad a la insulina y genera impulsividad financiera. Así, una noche de mal descanso puede predisponerte a tomar decisiones de pérdida. La alimentación también influye. Los azúcares simples provocan picos dopaminérgicos que imitan el placer de una ganancia económica inmediata, pero sin aprendizaje real, creando una economía mental inflacionaria. Cuando el cuerpo vive en caos químico, la riqueza se vuelve incompatible con su biología. Por el contrario, un organismo en equilibrio produce decisiones sostenibles. La práctica científica moderna sugiere que el éxito económico sostenido se correlaciona con la variabilidad cardíaca, un indicador fisiológico del equilibrio entre activación y calma. Entrenar la respiración diafragmática o la meditación focal actúan directamente sobre este parámetro, modificando la estructura de respuesta emocional. La abundancia, en su nivel más técnico, podría definirse como un patrón de coherencia psicofisiológica mantenida, un estado en el que las señales eléctricas del corazón, el cerebro y el sistema digestivo sincronizan su ritmo fisiológico, permitiendo al individuo acceder a un estado de eficiencia energética y claridad mental. Y la ciencia es clara. Las personas en coherencia energética tienen mayor capacidad de concentración, intuición financiera y gestión emocional. En ese sentido, la prosperidad no se alcanza, se permite. Se vuelve una consecuencia de la armonía neurobiológica. Por tanto, programar la abundancia implica 3 niveles simultáneos: el químico, cuidando los neurotransmisores; el eléctrico, regulando los ritmos neuronales; y el simbólico, alineando creencias con señales corporales. Todo organismo humano posee la tecnología necesaria para prosperar. Solo necesita aprender a decodificarse. El dinero, entonces, no es una causa, sino un reflejo. Es el lenguaje visible de tu ecología interna. La sensación de abundancia no llega cuando posees más, sino cuando tu cuerpo y tu mente dejan de operar como enemigos
y empiezan a funcionar en una misma frecuencia de propósito. Capítulo 4. El algoritmo del riesgo y la intuición. El riesgo es el lenguaje más antiguo del cerebro. Mucho antes de que existiera la economía moderna, nuestros antepasados ya calculaban probabilidades sin saberlo, evaluando si cruzar un río o esperar la caza era más rentable para su supervivencia. Ese mismo sistema ancestral, gobernado por los circuitos emocionales más primitivos del encéfalo, sigue activándose cada vez que decidimos invertir, ahorrar o comprar. Lo fascinante es que el cerebro no busca maximizar ganancias, sino minimizar amenazas. Por eso el miedo a perder pesa más que la expectativa de ganar, y lo hace porque el sistema límbico, donde se procesan las emociones, reacciona miles de veces más rápido que el córtex racional. Cuando tu intuición financiera presiente algo, en realidad es una fórmula bioquímica compleja que cruza memorias, patrones visuales y huellas emocionales codificadas en tu sistema nervioso. Pero ¿cómo interpretar esa intuición sin hipotecar la lógica? La neuroeconomía sugiere que las mejores decisiones no son puramente racionales, sino una simbiosis: razón que corrige emoción, emoción que activa decisión. En ese diálogo entre ambos hemisferios nacen los algoritmos de riesgo que utilizas sin saberlo. Cada vez que enfrentas una oportunidad, tu cerebro recaba información inconsciente: tono de voz, microexpresiones, ritmo cardíaco, patrones pasados, y en menos de 200 milisegundos lanza un veredicto emocional antes de que la mente consciente lo justifique. Es lo que Daniel Kahneman llamó Sistema 1, la mente automática, intuitiva y veloz, mientras que el Sistema 2 racionaliza, duda y calcula. Si el primero prende la llama, el segundo evita que te quemes. Pero la mayoría de las personas o bien confían ciegamente en su instinto o lo anulan por completo siguiendo números sin sentirlos. En ambos extremos, la distorsión aparece. El miedo paraliza o la confianza ciega destruye. La clave está en calibrar el algoritmo interno del riesgo. Para ello, necesitas entender cómo evalúas la incertidumbre. Ante lo desconocido, el cerebro activa la amígdala generando una señal similar a la del peligro. Sin embargo, cuando repites experiencias parecidas, el hipocampo reduce esa respuesta generando una sensación de familiaridad. Es por eso que los grandes inversores o emprendedores no son más valientes que los demás, solo entrenaron a su cerebro a sentirse seguro frente a lo impredecible. Su amígdala ya no etiqueta el riesgo como amenaza, sino como reto cognitivo. Ese recondicionamiento se logra exponiéndose gradualmente a la incertidumbre, igual que un músculo que crece bajo tensión progresiva. Cada pequeña decisión bien gestionada reescribe el patrón predictivo neural. Para rediseñar este algoritmo, visualiza las decisiones financieras como modelos de probabilidad. Cuando sientas impulso o miedo, etiqueta la emoción: esto es activación límbica, no predicción racional. Luego, aplica lo que la neurociencia denomina pausa ejecutiva. 3 respiraciones lentas activan el nervio vago y devuelven oxígeno al córtex prefrontal, restableciendo el control cognitivo. Desde esa base fisiológica, reevalúa la opción. Notarás que la carga emocional se disuelve y la claridad aumenta. La intuición no desaparece, sino que se vuelve un sensor calibrado a tu racionalidad. En términos técnicos, has sincronizado la coherencia neurocardíaca con la función ejecutiva, creando lo que podríamos llamar intuición informada. Estudios del Institute HeartMath han demostrado que el corazón emite campos electromagnéticos que influyen en la interpretación de señales cerebrales.
lo que sugiere que la intuición puede ser medible y fisiológicamente real. Esto amplía la definición clásica de la toma de decisiones, integrando emoción, fisiología y cognición en un solo sistema dinámico. El riesgo, entonces, no es un enemigo que evitar, sino una señal de expansión, una oportunidad de reprogramar tu percepción de control. Cada vez que transformas una decisión incierta en aprendizaje, tu cerebro codifica un metapatrón: riesgo positivo. En adelante, tu sistema nervioso deja de activar alerta ante la incertidumbre y comienza a liberar dopamina anticipatoria, la molécula de la motivación. Así, conviertes el miedo en combustible. Las personas con alta tolerancia al riesgo no nacen distintas, simplemente desarrollan más conexiones entre el córtex prefrontal y la amígdala, fortaleciendo su capacidad de modular impulsos. Es literalmente un cableado diferente. Entrenar este circuito implica práctica deliberada, tomar pequeñas decisiones diarias, analizar el resultado, ajustar sin castigo interno y repetir. Al hacerlo, el cerebro construye un modelo predictivo más fino, lo que se traduce en intuiciones más certeras. Cuando alcanzas ese equilibrio, el razonamiento no compite con el instinto. Ambos se fusionan en un modelo adaptativo autorregulador. Ahí el riesgo deja de sentirse como salto al vacío y se convierte en cálculo dinámico de crecimiento. Entender el algoritmo del riesgo y la intuición es comprender que la incertidumbre no desaparece, pero puede programarse a tu favor. Control no significa eliminar el caos, sino aprender a navegarlo sin perder coherencia. Esa es la diferencia entre quien teme las olas y quien aprende a surfearlas. Ambos enfrentan el mismo mar, pero uno se ahoga y el otro avanza. Capítulo 5. Arquitectura cognitiva de la riqueza sostenida. La prosperidad no es un golpe de suerte ni un evento fortuito. Es la consecuencia matemática de un patrón neuronal repetido y consolidado en la estructura más profunda de tu mente. Cuando hablamos de riqueza sostenida, hablamos de una mente que ha aprendido a construir estabilidad a partir de la incertidumbre, del mismo modo en que un arquitecto diseña un edificio antisísmico. No se trata de eliminar los temblores de la vida económica, sino de aprender a distribuir las tensiones internas de forma que el sistema no colapse. Cada pensamiento, cada emoción y cada decisión se convierten en ladrillos con los que eriges o destruyes tu estabilidad financiera. El primer principio de esta arquitectura es el pensamiento fractal. La mente rica no piensa en líneas rectas, sino en patrones autorreplicantes, donde cada pequeña decisión refleja un modelo mayor. Cuando comprendes que la forma en que gastas un minuto es similar a cómo gastas tu dinero, entiendes que toda tu realidad opera bajo un mismo algoritmo de eficiencia. Los millonarios genuinos no suelen tener más inteligencia que los demás, sino una estructura mental coherente, una red neuronal organizada alrededor del principio de expansión inteligente. La riqueza sostenida nace de la consolidación de circuitos de previsión, no de impulsos de reacción. Cada elección económica activa una danza entre tu corteza prefrontal, encargada de la planificación racional, y tu sistema límbico, dominado por el deseo y la emoción. En quienes logran estabilidad, predomina un flujo armónico entre ambos hemisferios, emoción anclada en lógica, lógica nutrida por deseo. Eso que muchos llaman intuición financiera no es más que la experiencia codificada de decisiones previas convertida en patrones automáticos de predicción. Cada hábito, repetido y refinado, se convierte en arquitectura cognitiva. Es aquí donde entra el concepto de hábitos de alta frecuencia cerebral. Las personas con pensamiento estratégico mantienen su mente en oscilaciones beta altas o gamma, estados asociados a la atención sostenida, el análisis y la integración de información compleja. En cambio, quienes operan desde la ansiedad financiera suelen quedar atrapados en ondas beta desorganizadas, donde la toma de decisiones se fragmenta y se vuelve reactiva.
La práctica de entrar conscientemente en estados mentales de claridad mediante respiración controlada, enfoque atencional o microvisualización no es misticismo, es neurotecnología aplicada a la economía personal. Al modular el estado eléctrico de tu cerebro, modificas la calidad y la previsibilidad de tus decisiones. Luego aparece el lenguaje interno. Tu diálogo mental genera la semántica con que tu cerebro interpreta las posibilidades económicas. Cada vez que pronuncias mentalmente «no puedo», refuerzas redes de inhibición. Cuando introduces «estoy aprendiendo a», rediriges la energía neuronal hacia la exploración y la innovación. En neurofinanzas, esto se llama autoeficacia semántica, la capacidad de moldear la percepción de valor y de posibilidad a través del lenguaje. No se trata de positivismo ingenuo, sino de ingeniería cognitiva del discurso. Los individuos que sostienen una riqueza estable no se autodefinen por el resultado, sino por el proceso. No dicen «soy exitoso», sino «soy quien ejecuta con constancia las causas del éxito». Este pequeño cambio lingüístico reorganiza jerarquías neuronales, fortaleciendo circuitos de acción repetible. Otro pilar crucial en esta arquitectura es el sistema de retroalimentación emocional. La riqueza sostenida no proviene de eliminar el error, sino de aprender a reciclarlo. Cada pérdida contiene datos energéticos, cada error información para calibrar nuevas decisiones. Un inversor con mente entrenada no busca evitar el fracaso, sino acelerar su interpretación, reducir el tiempo entre el impacto y la adaptación emocional. Esa velocidad de homeostasis define la agilidad cognitiva del éxito. Las emociones son indicadores de desequilibrio, no enemigos. El miedo anticipa posibles quiebras, pero también oportunidades invisibles. La culpa por gastar puede transformarse en consciencia de valor si se procesa con racionalidad neuroeconómica. Entrenarte para cuando surja el impulso, detenerlo, observarlo y procesarlo es el equivalente cerebral del músculo financiero. Finalmente, entra en juego la antifragilidad mental, la capacidad de que cada inestabilidad refuerce la estructura. El cerebro puede entrenarse para convertir la adversidad en fortalecimiento neuronal. A través de la exposición gradual a la incomodidad financiera y la revisión consciente de tus respuestas emocionales, se genera un patrón de resiliencia acumulativa. Cada estrés superado aumenta tu tolerancia al riesgo y tu percepción de oportunidad. La mente antifrágil no teme la incertidumbre, la utiliza como catalizador de expansión. Por eso, la verdadera estabilidad económica no consiste en mantener lo que tienes, sino en adaptar tu sistema cognitivo a crecer en entornos cambiantes. Has de pensar tu mente como un sistema abierto que se reconfigura en función del entorno y no como un conjunto de hábitos fijos. Cuando tu arquitectura mental evoluciona, tu riqueza se vuelve sostenible, porque responde, aprende y se expande como un organismo vivo. Esa es la esencia de la auténtica abundancia sostenida, una mente que diseña sus estructuras con la precisión de la ciencia y la flexibilidad de la vida misma. Capítulo 6. Reconciliación con el dinero. El código final. Durante siglos hemos perseguido la riqueza como si fuera un objeto fuera de nosotros, un territorio que se conquista con esfuerzo, cálculo y sacrificio. Pero la verdad más profunda que emerge de la neurociencia moderna y la psicología del comportamiento es que la riqueza no es una consecuencia externa, sino una manifestación interna de coherencia. El dinero es simplemente un espejo que refleja el estado energético y mental de quien lo sostiene. Comprender esto no es un acto de fe, sino de precisión cognitiva. Cada pensamiento, emoción y microdecisión que tomas configura un patrón neuronal que con el tiempo se traduce en conducta económica y, por extensión, en realidad material. Cuando tu mente está fragmentada, cuando el miedo, la culpa o la desconfianza dominan, tu flujo financiero también se fragmenta. Pero cuando alineas neuroquímicamente tus pensamientos, sensaciones y acciones, el dinero deja de ser resistencia y se convierte en consecuencia. En este punto final del recorrido, te propongo mirar al dinero no como un sistema de intercambio material, sino como una frecuencia biológica,
una onda reformulable que responde a la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. La magia de los mercados, los negocios o las oportunidades no reside en algoritmos financieros, sino en la coherencia energética de quien los ejecuta. Los estudios en coherencia cardíaca, por ejemplo, muestran que cuando el ritmo del corazón y las ondas cerebrales se sincronizan, el sistema nervioso optimiza la percepción, toma decisiones más precisas y reduce la reactividad emocional. Aplicado al dinero, esto significa que la calma profundiza la inteligencia económica y la ansiedad la degrada. En ese mismo plano, los neurotransmisores de abundancia, dopamina, serotonina y oxitocina, se activan cuando percibes gratitud, propósito y conexión, los tres pilares invisibles de una bioeconomía coherente. Así, la reconciliación con el dinero no ocurre cuando acumulas más, sino cuando lo despojas del peso emocional que lo distorsiona. Comprenderás que sentir culpa por ganar, miedo a perder o desprecio al sistema económico son expresiones del mismo error perceptivo, creer que el dinero tiene conciencia propia. En realidad, es tu sistema nervioso el que reacciona a la representación simbólica del dinero, y cuando esa señal se asocia a amenaza o culpa, la mente ejecuta patrones de autosabotaje financiero. La reprogramación final consiste entonces en sustituir el paradigma de escasez por uno de neutralidad. Observa el dinero como energía medible, semejante al voltaje en un circuito. Si hay exceso, se regula; si falta, se redistribuye. No es moral ni inmoral, es funcional. La abundancia surge cuando comprendes esa neutralidad y te conviertes en su modulador consciente. Cada ingreso, gasto o inversión se transforma en un circuito de realimentación que refuerza el mensaje que emites al sistema, confianza o temor. Entrenar tu mente para emitir señales de certeza requiere algo más que afirmaciones, exige coherencia neuroendocrina. Cuando repites un pensamiento, tu cerebro no distingue realidad de simulación. Si asocias placer y tranquilidad al acto de manejar dinero, el sistema límbico lo interpreta como experiencia segura y tiende a reproducirla. Si la asocias con ansiedad o carencia, tu cerebro bloqueará inconscientemente las oportunidades que perciba como riesgosas. La coherencia es el protocolo superior: pensar el objetivo, sentirlo congruente y actuar en su misma dirección. A esta alineación se le llama estado de flujo financiero. En ese estado no fuerzas el resultado, lo atraes mediante la precisión interna de tus impulsos. Cuando el pensamiento y la emoción colisionan, el resultado es sabotaje. Cuando se fusionan, el resultado es sincronicidad. Desde la neurobiología, sabemos que la predicción del cerebro se ajusta constantemente a la retroalimentación de tus acciones. Por eso, si actúas con coherencia, aunque sea en pequeñas decisiones diarias, tu cerebro actualiza su modelo de realidad hacia la estabilidad económica. El dinero fluye como el agua hacia el punto de menor resistencia, tu mente desprogramada. Imagina que cada pensamiento es una partícula cargada con una frecuencia emocional. Si esas partículas están desordenadas, las oportunidades rebotan. Si el campo está coherente, las oportunidades resuenan. No hay metafísica sin biología. Cuando tu latido, respiración y propósito se alinean, modificas literalmente tu electromagnetismo personal, lo que influye en cómo procesas la información financiera y social que genera riqueza. Este es el código final de reconciliación: no buscar controlar el dinero, sino convertirte en un nodo estable dentro del flujo económico. Suelta la necesidad de acumular como defensa y abraza el principio de circulación. La mente abundante no retiene, canaliza. Cada vez que das con presencia, recibes con amplitud, no porque el universo te premie moralmente, sino porque tu cerebro, al percibir suficiencia, desactiva los filtros de escasez y amplía su rango de percepción. En ese instante, donde el miedo se disuelve y la gratitud ocupa su lugar, estás programando tu sistema nervioso para sintonizar con la abundancia. La mente deja de luchar contra el dinero y comienza a recordar su función: servir como extensión material de tu coherencia interior. El viaje termina donde comenzó, dentro de ti. A lo largo de este audiolibro, has descubierto que la mente económica no se educa, se entrena.
y que la riqueza es un estado neurofisiológico antes que financiero. Cada sesgo, cada impulso y cada pensamiento sobre el dinero ha tejido la red que sostiene tus resultados actuales. Sin embargo, ahora posees los mecanismos para decodificar y rediseñar esa red con voluntad consciente. Has aprendido a observar tus emociones financieras, a modular tus decisiones desde la ciencia y a comprender que la abundancia no es una meta, sino una métrica de coherencia interna. La invitación final es simple y poderosa. Honra el dinero como extensión de tu mente. Prográmalo con propósito y permítele convertirse en la expresión tangible de tu evolución cognitiva.